Discernimiento de los espíritus. Autor Juan Bautista Scaramelli. Capítulo 4. Se declara cuál sea la discreción de los espíritus y cuánto es virtud adquirida con arte y con industria, y la obligación que tienen de conseguirla los directores. Dije que están llenas las historias sagradas de sujetos a quienes por divina virtud era concedido el penetrar con la vista de la mente los más internos secretos de las conciencias de otros, para descubrir sus ocultos movimientos, o que a lo menos podían formar recto juicio de tales movimientos, por medio de una luz muy extraordinaria que el Espíritu Santo infundía en su mente. Mas, sin embargo, son estos muy pocos, si se comparan con los muchos que por razón de su empleo tienen la obligación de saber discernir la calidad de los espíritus de otros. En esta obligación se hallan los padres espirituales y directores que toman a su cargo la dirección de las almas, no siendo posible que éstos puedan conducirlas con seguridad por el camino de la salud y de la perfección, sin que conozcan de qué principio provienen los pensamientos de su mente y los impulsos de sus corazones, y por esta vía lleguen a discernir si son buenos o malos. Por eso, para suplir la discreción infusa que el Divino Espíritu gratuitamente comunica a pocos, es necesaria otra discreción que todos pueden adquirir, y toda sea común, ya que a todos los confesores es común la dirección de las almas. Y de esta puntualmente hablaremos de aquí en adelante, enseñando el modo con que pueden adquirirla los directores. La discreción, pues, de los espíritus, que se puede adquirir con industria, consiste en un juicio recto que formamos de los espíritus de otros, por medio de las reglas y preceptos que nos suministran las sagradas letras de la Santa Iglesia, de los santos padres, los sagrados doctores y la experiencia de los santos, dependientemente de la luz de la propia prudencia. No se puede dudar de que haya una tal discreción que cada uno puede adquirir, porque las Sagradas Escrituras claramente nos lo insinúan. El amado discípulo nos avisa que no queramos creer a los espíritus sin hacer antes la prueba para conocer si son de Dios o si no lo son. El apóstol nos exhorta a no andar a ciegas, sino a probar todas las cosas y abrazar solo aquellas que en virtud de la prueba se reconocen buenas, y rechazar a las que se descubren ser malas. Ahora pues, ¿cuáles son estas pruebas que tanto nos inculcan las sagradas letras? Son por ventura otra cosa que los exámenes industriosos acerca de las acciones, dependientemente de los preceptos y reglas tomados de las fuentes sagradas de la Divina Escritura. Cierto es que el don de la discreción infusa no tiene necesidad de pruebas tan exquisitas. A quien tiene la discreción por gracia, le basta ver las operaciones de otros o que se le manifiesten los movimientos de los corazones, para que pueda decidir sobre la calidad buena o mala de los espíritus, porque en estos la luz extraordinaria que Dios les da suple las diligencias humanas. El mismo Redentor, después de habernos advertido que nos guardemos de los falsos profetas, que por de fuera parecen ovejas y por dentro son lobos rapaces. Los conoceréis por sus operaciones, esto es, examinando diligentemente sus acciones, lo cual no se puede hacer sin reflexionar si las tales obras concuerdan con las reglas de toda rectitud y santidad, o al contrario, discuerdan de ellas. Añado que Jesucristo nos dio esta sabia advertencia a solo algunas personas extraordinariamente alumbradas, sino a todas, así que todas pueden alcanzar esta discreción, no ciertamente por don infuso, porque esto es de pocos, sino por arte y por industria. Esto quiso significar el padre Suárez, donde hablando de la discreción de espíritus, dice gallardamente al doctor Eximio, que por una parte todos somos amonestados a probar los espíritus, por otra la discreción gratis no se da a todos. Luego somos amonestados a procurar con una diligencia humana un discernimiento moralmente cierto, no solo entre el espíritu verdadero o falso, sino también entre el bueno o malo, entre el bueno o mejor, y entre el seguro o peligroso.
lo que consiguen los maestros de espíritu por medio de las reglas que enseñan los hombres espirituales y doctos, las cuales están todas fundadas en la Sagrada Escritura, en la tradición, en la doctrina de la Iglesia Católica y de los santos padres, en la experiencia de los santos y en la recta razón ilustrada con la luz de la Santa Fe, que es todo lo que antes declaramos. De aquí se sigue que la discreción de que hablamos y de que trataremos en el progreso de este libro no es don, sino virtud adquirida con las propias diligencias. Se sigue también que los juicios que esta virtud descriptiva forma acerca de los espíritus no son infalibles, porque si bien son infalibles las reglas y documentos que se dan para juzgar bien, por ser tomados de la Sagrada Escritura y de los altos doctores de la Iglesia, pero no es infalible que la dicha discreción aplique rectamente a sus juicios los referidos dictámenes. A lo más se podrá decir que tendrá una certeza moral y práctica, como dice el citado doctor, en cuanto estarán fundados en razones que muestren claramente la conformidad con las dichas reglas, de manera que no se puede sin imprudencia juzgar lo contrario. Y aquí haga reflexión el director sobre la obligación grave que tiene la conciencia de procurar a toda costa una tal discreción de los espíritus, sin la cual no es posible que deje de errar frecuentemente en el gobierno de las almas con grave perjuicio de ellas. ¿Qué diríamos nosotros de un hombre que se metiese a curar a los enfermos sin haber aprendido jamás aquellas reglas, por las cuales se viene en conocimiento de los males que asaltan a los cuerpos humanos, ni haber adquirido las noticias necesarias para distinguir una enfermedad de otra y poder aplicar a cada una el remedio proporcionado? ¿No diríamos que era inepto para semejante ministerio? ¿Que era temerario en emprenderlo? Antes diríamos que pecaba ejerciendo semejante empleo, pues en vez de sanar los enfermos, se ponía en evidente riesgo de darles la muerte. Pues esto es puntualmente nuestro caso. Un director que no ha adquirido una suficiente discreción de espíritu no puede conocer de dónde provengan los impulsos y movimientos de nuestros ánimos, si de Dios, si del demonio, o si de nuestra corrupta y depravada naturaleza. Lo que entonces es aún más verdadero cuando las mociones interiores son extraordinarias, como sucede frecuentemente a las personas contemplativas, por lo cual se expone a manifiesto peligro de aprobar lo que es digno de reprensión y reprender, lo que es digno de aprobación y de prescribir reglas torcidas, y por los cuales, en vez de promover las almas a la perfección, les ponga impedimento o quizá las encamine por la senda de la perdición. De aquí se debe inferir que no puede eximirse de alguna nota de temeridad y de alguna mancha de culpa cualquiera que se mete a padre espiritual de las almas sin haber adquirido la debida noticia y discernimiento de los espíritus, y mucho más si se expone a confesar en los monasterios de religiosas, entre las cuales hay siempre muchas que seriamente atienen a la perfección, y siempre se encuentra alguna a que Dios conduce por camino extraordinario, y no puede con otro que con su confesor conferir los movimientos de su corazón. Santo Tomás reconoce en el hombre dos ignorancias, ambas pecaminosas. Una llama directa, y es cuando él, de propósito, no quiere entender lo que está obligado a saber. La otra llama indirecta, y es cuando él, por huir del trabajo o por distraerse con otras ocupaciones, descuida de aprender lo que es conciencia, está obligado a saber. Y hablando de esta segunda ignorancia, que hace a nuestro caso, concluye. Luego, no se puede excusar de pecado un confesor que no procura adquirir aquellas luces que son necesarias para un conocimiento recto de los espíritus, porque a esto le obliga su empleo, y la caridad cuando le veda exponerse a peligro de errar en materia
de tanta monta. Pero aún más estrechamente habla San Agustín a nuestro propósito. Dice el santo que el faltar a la debida caridad siempre es pecado. Ahora se puede evitar la falta, ahora no, suponiendo empero que antes se haya dado ocasión culpable a la falta presente. Porque dice el santo, si el defecto se puede evitar, la culpa está en la voluntad presente. Si no se puede evitar, la culpa está en la voluntad pasada. Si un director pues yerra con perjuicio de otros, tomando un espíritu malo por bueno o uno bueno por malo, peca aunque no tenga voluntad de pecar. Peca, digo, no por la voluntad que tiene de presente, sino por la voluntad que no tuvo y debía tener de adquirir la suficiente doctrina antes de exponerse a semejantes exámenes. Y si el lector deseare tener aún más razón de esto, se le dará a San Juan Crisóstomo, diciendo que no puede andar exento de culpa y quizá de condenación el que hubiera tenido forma de hallar la verdad, si hubiese tenido voluntad de buscarla con un estudio proporcionado a su ministerio, para que pues no acaezca tan grave mal a algún director, sino que pueda cumplir exactamente cada uno con las estrechísimas obligaciones de su sagrado empleo. Expondré en el siguiente capítulo los medios con que se puede conseguir aquella discreción que tan necesaria es para la buena conducta de las almas. En la divina voluntad hemos finalizado este capítulo, rogando al Espíritu Santo nos ilumine la inteligencia para comprender la lectura. Que nuestra Madre, la Virgen María, les otorgue la gracia de la perseverancia para continuar con el siguiente capítulo. Bendiciones en la divina voluntad, paz y bien. Ooh,